Absolutamente toda. La noche, el día, la batería, cómo va, polo positivo, polo negativo. Pero es que se ha demostrado científicamente que lo que está arriba lleva una energía positiva y lo que está abajo una energía diferente, que sale de la positiva. y hace falta un punto de unión entre ellos. Por eso, para que haya el hijo necesita macho y hembra. Un punto de unión entre ellos que dan la misma proporción, porque todo va por proporción y geometría, que permite el hueco de la siguiente figura geométrica exactamente igual que la creada de ambas dos, rellenando el mismo espacio. Entonces ya, ¡puf!, existe la creación. Y entonces esto lo invitamos. Es que mira el cuerpo, mira el ser humano. Es directamente un receptor en una batería que va recibiendo fuerza positivo o negativo de lo que le pasa durante todo el día, y eso va a hacer que si le pasan más cosas malas, pues va a tener un estado de ánimo influido por esa magnesia que si le pasan cosas buenas. Entonces el alquimista tiene que transmutar, tiene que saber transmutar lo malo en bueno, para que siempre le vaya bien. Siguiente. Oh, ahora lo veis más clarito, ¿no? ¿Se ve clarito? Ya ves que sí. ¿No ves que un volcán, lo que escupe hacia arriba y lo que tiene hacia abajo es lo mismo que un árbol y sus ramificaciones, que lo que tiene hacia arriba lo tiene hacia abajo, y el tronco más grande es la batería que está chupando de las dos? Pues eso es la naturaleza. Bienvenido. Y además, que lo acabo de ver y me he acordado. Polo positivo, la cruz, que ya veremos por qué. Sí, relacionado con Cristo también si te vas a lo religioso. Polo negativo, el horizonte, lo que piso. Y eso es muy importante en alquimia, porque por ejemplo,
Si te enseñan un hipopótamo, eso es pesadez, porque tiene unas piernas muy anchas y va muy lento. Si te presenta un ave, oh, eso es sutileza. ¿Por qué? Porque está volando en lo positivo. Entonces a partir de ahí vas a saber en qué proceso de laboratorio está. Fíjate si es importante o no. Pero eso lo veremos más adelante. Así que ya con esto le hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Ah, mira qué ejemplo más aclarativo de todo. Un pararrayos que es igual que lo de la moto para arrancarla, ¿eh? Fíjate este circuito eléctrico que es igual que la cruz egipcia. Y yo no sé si se verá bien desde ahí. No se ve, no se termina de ver bien. Esto es importante. Pues esto hace la comparativa a una batería de litio que es, perdón, de silicio, yo no sé por qué he dicho litio, la batería de silicio que tienen los ordenadores, la placa base, es esto, ¿no? Pues aquí está exactamente igual en la catedral de un templo antiguo. Y fíjate que si está igual, que tiene el símbolo del centro, el mismo, y todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque son distintos tipos de conseguir energía, pero todo se consigue de una misma forma. Lo que pasa es que, claro, el Estado y el gobierno te va a explicar la que le interesa, y si viene un Tesla, que le den por culo, ¿sabes? Se lo comen. Y si viene algún naturalista, se lo comen. Ellos lo que quieren es lo contrario, porque todo lo natural es con lo que tú vas a ser feliz. Y ellos lo que quieren es que tú lo relaciones con el papelito, el dinerito. Entonces, claro, es lo que yo os digo. Yo lo que me estoy formando, pues no estoy consiguiendo dinero, pero realmente sí. Por ejemplo, yo considero que la seguridad es importante. Pues si soy capaz, desde mi móvil, estar mirando, y también soy capaz de trabajar, y sé llevar las dos, pues al final estoy trabajando en los dos lados. ¿Cuánto dinero puede ser eso? ¿Cuánto te puede costar a ti una seguridad que tenga a un seguridad pendiente durante toda la noche? Porque yo trabajo de noche. ¿Quién está ganando más dinero? Si no tengo que ir al Mercadona, o tengo que ir menos porque tengo un huerto, si tengo que, qué sé, poner un cuadro, arreglar el agua, arreglar una fuga, arreglar la luz. Claro, es que es más cómodo y además hay que me lo haga otro. Bueno, aquí ya he dicho todo lo que quería decir. Fijaros en la onda. Esto es lo primero que vamos a ver, esta onda. Esta onda es el círculo, el símbolo del Ouroboros en alquimia. Y fijaros en la luz. La luz también hace eso, el arcoíris. No es que el arcoíris es la mitad, no. El arcoíris es la circunferencia entera, donde están metidos los colores. Y si hay 7 colores, es porque 7 son los días. O sea, todo es lo mismo. O sea, vivimos en una misma realidad que ha salido de todo. Pero van a estar de diferentes cosas. Y se van a unir entre ellas. ¿Eso cómo es posible? Eso lo dice la ciencia. Se llama la teoría de cuerdas. En la que tú puedes ver una recta, pero a medida que te va alejando se va haciendo curva hasta que hace una esfera. Y por eso esto es un círculo. Y por eso el planeta Tierra es redondo y todos los planetas también. Y los átomos tienen sus neutrones, electrones, y todos son circulitos por todos lados que orbitan en círculos. Ese es la forma geométrica de la creación. Y vamos a ver su evolución y cómo va cambiando, que realmente no cambia porque es la misma, pero al verla con perspectiva ya vemos el círculo, ¿verdad? Pues al verla con perspectiva vamos a ver otros tipos de figuras. Pitágoras dijo que cuando Dios, pensando en Dios como el proceso de creación, hizo el mundo, geometrizó. La mitosis consiste en un círculo que sale de otro círculo en proporciones completamente iguales, que es lo que yo decía. Y en la de medio de las tres es donde está la creación, pero que se ha hecho de una cosa, de otra, que salió de esa, y va así. Espero que estéis entendiendo mejor cómo los ojos de un alquimista, ¿no? Cómo ve la naturaleza. Porque fijaros que estos son bacterias. Es que estamos en lo mismo. Pero es que fijaros que
Si se sabe cómo, por eso hemos hecho el apartado homúnculo, si se sabe cómo, cualquier cosa se puede transmutar en otra. Y la naturaleza, porque la naturaleza lo hace. El alquimista tiene que saber interpretarlo, ponerle logos, razonamiento y llevarlo en práctica. Leyendo mucho, intentando llegar al conocimiento de todo y poniendo en práctica. Y así es como te puedes ver que si yo te enseño esto de aquí, estas 3 diapositivas, no sé si se ven bien, no me sabríais decir cuál es la piedra y cuál es el árbol. Es que no me lo sabríais decir. Aquí vemos las figuras geométricas de proporciones, las estrellas que son puntos, lo que había dicho de los átomos, ¿no? Y hasta que, bueno, van orbitando y va desarrollando un código que se llama código Fibonacci, que es de lo que está hecho prácticamente todo. Las plantas lo respetan, hasta nuestro cuerpo tiene código Fibonacci. Vaya, es que no me voy a meter en eso porque tampoco... El origen del ser humano nació cuando entendió a través de la razón el sentimiento del amor, camuflado en mitos, leyendas y religiones que daban el sentimiento para que el iniciado lo buscara con la lógica y la razón. No es cuestión de fe, es ciencia. Y lo vamos a demostrar. Pues hemos acabado con el apartado de conciencia.